Y dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 en adelante. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 en adelante. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar si no te hubieres arrepentido. Quiero comenzar este mensaje con unas preguntas muy sencillas. Y yo le dije al liderazgo específicamente que lo necesitaba estar conectados y en vivo, porque el Señor me dio esta palabra esta tarde, principalmente para aquellas personas que conocen al Señor y que por alguna circunstancia dejaron ese primer amor. Y quiero comenzar hablando de esta pregunta muy sencilla. ¿Te acuerdas la primera vez que fuiste a una iglesia? ¿Te acuerdas esa primera vez que no sé si llegaste por medio de alguien o una circunstancia te hizo llegar a la iglesia? O tal vez ¿te acuerdas la primera vez que tuviste un encuentro con el Espíritu Santo? O tal vez te acuerdas de la primera predicación que ese pastor predicó en ese lugar. Si yo te dijera, ¿te acuerdas del título del mensaje o tal vez de qué habló ese pastor? ¿Me pudieras escribir ahí en vivo? ¿Te acuerdas tal vez, llevándolo a otros diferentes planos, de la primera vez que vistes a tu esposa o a tu esposo? ¿Te acuerdas la primera vez que cargaste a tus hijos en tus brazos después de 9 meses de estar luchando con un embarazo? ¿Te acuerdas el primer trabajo que tuviste? ¿Te acuerdas la primera vez que sentiste la presencia de Dios sobre tu vida? ¿Te acuerdas la primera vez que hablaste en lenguas? ¿Te acuerdas la primera vez que tal vez el pastor te dijo, te necesito para que toques en la iglesia? Y tú dices, uy, qué nervios. ¿Te acuerdas de esa primera vez? Y el Señor me decía estas palabras: ¿desde cuándo dejamos de sentir la pasión del primer amor? Porque yo he visto esto en el 99% de los cristianos. Y yo puedo hacer una serie de comparaciones con algunos miembros de la iglesia, incluso con mi propia vida, de quién fue Israel cuando recién se encontró con el Espíritu Santo y de quién soy ahora. También puedo hacer un recuento de con mi esposa, de la primera vez que yo la conocí a esta hermosa mujer, ese día caluroso, una tarde tremenda, y como a las 12 del mediodía viene llegando mi esposa con un vestidito de enfermera, bien pegadito, rosadito, con una balaca aquí en el pelo, preciosa. Yo me acuerdo ese día como si fuera sido ayer. Pero también me acuerdo la primera vez que me encontré con el Espíritu Santo. Me acuerdo que después que me casé con mi esposa, toda una semana no podía dormir y yo no sabía por qué. Y entonces yo me levantaba a las 2, 3 de la mañana a reprender al diablo. Te reprendo, Satanás, en el nombre de Jesús. No me vas a quitar mi sueño. Y no podía dormir. Entonces iba, me bañaba y yo veía que mi esposa dormía. Y yo la veía dormir con una paz y yo no podía descansar. Como al 7º día le dije, Señor, ¿qué está pasando? Porque ya estoy sufriendo de insomnio. No estoy sirviendo en mi trabajo, estoy teniendo problemas en mi matrimonio porque no puedo dormir. ¿Qué está pasando? Y recuerdo que el Señor me dijo claramente, cambia tu quejabanza por alabanza. Entonces recuerdo que ese hermoso sábado a las 3:30 de la mañana, tomé la guitarra y me fui al siguiente cuarto donde estaba solo. Puse 2 sillas
En una le dije, Espíritu Santo, siéntate ahí. Y en otra me senté con mi guitarra y le dije, te voy a dar una serenata maravillosa. Y recuerdo que comencé a cantar una preciosa canción que la escuché por primera vez en una iglesia llamada Asambleas de Dios, que dice, mi primer amor, sí, algo es para ti, Jesús. Tú eres mi música, mi melodía. Y yo cuando comencé a cantarle, recién estaba cantando la primera estrofa. Eso fue hace 5 años y medio. Recién estaba cantando la primera estrofa cuando sentí que algo cayó del techo y se me apoderó sobre mis hombros y caí al suelo temblando. Y en un momento determinado, mi adoración se convirtió en lenguas y fui bautizado en el Espíritu de Dios. Y yo pensaba que tal vez era el diablo quien no me dejaba dormir y era Dios diciéndome, necesito tener un encuentro contigo. Y recuerdo que todos esos pensamientos venían a mi mente esta tarde, cuando el Señor me decía, tengo contra ti que has perdido el primer amor. Y yo quiero hablar acerca de este tema, porque lamentablemente muchos de nosotros dejamos de sentir lo que un día sentíamos. Y no solamente en el área espiritual, en todo el sentido de la palabra. Usted no tiene la menor idea de cuántos matrimonios me dicen, pastor, recuerdo que mi esposo era tremendamente amoroso y ahora solo me mira para recordarme lo miserable que está mi vida. Recuerdo cuánto nos desgastamos, cuántos años por sufrir para tener un hijo, y a los años entonces ver cómo maltrato a mis hijos y lo maldigo con mis palabras. Entonces lo que era una gran bendición en ese primer amor, años después nos hemos vuelto personas frías, personas completamente difuminadas de lo que un día éramos en Dios, de lo que un día era nuestro matrimonio, de lo que un día eran nuestros hijos. Alguien que ha dejado el primer amor deja de vivir para amar y comienza a vivir para trabajar. Y algo que me llama poderosamente la atención es que Apocalipsis 2, versículos 2 y 3, el Señor le dice, yo sé que ustedes están trabajando, yo sé que ustedes se están desgastando, yo sé que ustedes están teniendo paciencia, yo sé que ustedes aborrecen a los males y a los que se dicen ser apóstoles, pero tengo una cosa contra ustedes, me dejaron a mí. Y esa es una línea muy delgada entre servirle a Dios y olvidarnos de a quién le estamos sirviendo. En enfocarnos más en que una canción esté perfectamente armonizada y le podemos gastar una tarde entera para montar 3 adoraciones preciosas y nos da pereza entrar en su presencia 5 minutos. Eso es lo que Dios está diciendo con aquellos matrimonios que el esposo se frustra y se estresa por trabajar tanto para que su esposa tenga un buen par de zapatos, para que sus hijos estén bien, y se olvida de darles ese amor y ese cariño que ellos desesperadamente están buscando. Olvidaron el por qué trabajan. Y lamentablemente cuando el Señor me da este mensaje, me dice claramente, la iglesia se enfocó tanto en servirme a mí que se olvidaron de pasar tiempo conmigo. Y toda esta tarde yo le dije, Señor, si tú estás dando este mensaje, el primero que va a ser confrontado voy a ser yo. Porque si yo he descuidado tu presencia por enfocarme en los servicios al parque, por enfocarme en las visitas, por enfocarme en los discipulados, por enfocarme en tener perfección, por hacer una cosa, Señor, lo dejo todo a un lado con tal de volverme a enamorar de ti. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y que has sufrido y has tenido paciencia. Es increíble que Dios no desconoce cada cosa que hacemos para Él. Dios le da un valor especial al trabajo que hacemos para Él. Pero también le dice, no se te olvide por qué buscas mi presencia. No olvides el motivo del por qué tienes un trabajo. No olvides quién te lo dio. Porque aquí dice claramente que por amor de mi nombre no has desmayado, pero has perdido el primer amor.
El trabajo jamás podrá sustituir el primer amor. Hay gente que se quiere ganar el amor de las personas por el trabajo o lo que le ofrecen. Y lamentablemente hoy en día se está levantando una sociedad del cristianismo tan alejada de lo que es la palabra de Dios, que este tipo de mensajes es importante que la iglesia lo escuche. Servirle a Dios es un área muy importante, pero no lo es todo. Dice la escritura que el propósito del por qué Dios nos creó fue para alabanzas de su gloria. Esa alabanza de su gloria, búsquelo en el original, dice pasar tiempo con Él. Dios no te dio un trabajo para que tengas un motivo y una excusa para no pasar tiempo con Él. Él te dio ese trabajo para que dejes de estar sufriendo de pobreza, de ruina, para que pases tiempo con Él. Dios te sana no para que tengas un motivo para que el domingo no vayas a la casa de Dios. Dios te sana para que puedas ir alegre y contento y puedas saltar, puedas gritar, puedas hacer lo que antes no podías hacer en medio de tu enfermedad. Dios restaura tu matrimonio, no para que tengan excusas ahora para darse de vacaciones todo el tiempo, sino para que juntos puedan caminar hacia el propósito que Dios tiene para ellos. Versículo 4 dice: tengo contra ti algo que has dejado. Diga conmigo, dejar. Dígalo fuerte, dejar. Esta palabra dejar tiene dos significados. El primero es dejar voluntariamente. A alguien no se deja de amar porque te dejó de amar. Una persona me puede odiar a mí, pero eso no me da pie para que yo la odie a ella. Una persona me puede traicionar a mí, pero eso no significa que yo necesariamente lo tengo que traicionar. Cuando dice la palabra de Dios, has dejado el primer amor, es porque voluntariamente lo he escogido. Todos los días el Espíritu de Dios está presente a ver qué vas a hacer. Apenas abres tus ojos, Él está en tu cama esperando que al primero que le dé la bienvenida en el día sea Él. En la noche, antes de cerrar tus ojos, Él espera que te acuerdes, pero voluntariamente. Esto no son por los afanes de la vida. Esto no son por las preocupaciones. Esto no son por los problemas o las aflicciones que vienen a nuestra vida como excusa para decir que nunca nos acordamos de Dios. Voluntariamente decidimos dejar el primer amor. Y el segundo significado de dejar es dejar para tomar otra cosa. Y cuando el Señor me dio este segundo significado, mi corazón se quebrantó, porque el Señor me dio un versículo que yo no lo quería leer. ¿Sabe Dios que son de esos versículos que yo quisiera, no sé, como que no deberían estar ahí? Como que Jeremías capítulo 2 versículo 13. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Cuando yo leí este pasaje de la escritura, mi corazón se quebrantó, porque ¿quién en sus cinco sentidos puede dejar la fuente por irse a buscar las añadiduras? Y cuando yo me hice esta pregunta, comenzaron a llegar personas a mí, personas que en un momento determinado, en su primer amor, renunciaron a trabajos con tal de pasar tiempo con su iglesia, y una vez que el Señor los bendijo, se olvidaron de ese primer amor. Entonces la casa de Dios perdió sentido hasta que Dios me prosperó. Dos males han hecho mi pueblo. Me han dejado a mí fuente de agua viva. Y lo segundo, cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Si nosotros supiéramos el daño que hacemos, o el daño que nos hacemos por dejar a un lado la fuente de agua viva y querer hacer nuestra propia voluntad. Y Dios pide a gritos que alguien vuelva al primer amor, porque Él conoce tu futuro
con los pasos y las decisiones que las está llevando. Él sabe perfectamente la ruina que estás a punto de tener, el fracaso económico que estás a punto de tener, el divorcio que vas a tener si no vuelves a tener el primer amor. Él sabe perfectamente el por qué dicen: vuélvanse a mí, arrepiéntanse, hagan las primeras obras. Si no, les voy a quitar el candelero que he puesto sobre ustedes, que durante mucho tiempo los ha prosperado. En un momento determinado se los quitaré, porque han decidido cavar cisternas rotas. No hay peor cosa que una persona quiera implementar su propia voluntad y creer que mi voluntad es mejor que la de Dios. Creer que porque dejo a un lado un privilegio en la iglesia me va a ir mejor porque tengo más tiempo de estar en mi trabajo. Están cavando y no se están dando de cuenta que están cavando cisternas rotas, que durante muchos años comenzarán a cavar y pensar que ya van a encontrar la bendición, y al final de los días se van a dar de cuenta que en el fondo están rotas esas cisternas, que lo que trabajaron durante años con sus fuerzas de nada sirvió. Porque, mis hermanos, no son mis fuerzas, no son mi trabajo, no son mis recursos, no son mis capacidades quien hace que la fuente se mantenga viva. Es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es Él quien pone el querer como el hacer. Yo siembro, Apolo riega, el crecimiento lo da Dios. Y cuando tú pierdes esos pasajes de la Escritura y haces tu propia voluntad, cavas cisternas rotas, sin vida y sin agua. Nos enfocamos tanto en trabajar que nos olvidamos por qué lo hacemos. Cuando se pierde el primer amor, se pierde el sentido de las cosas. Escúchame bien esto. ¿Alguna vez has perdido el sentido de orar? Que tú vas a ir un día más a la oración y tú te vas a sentar, te vas a arrodillar, qué sé yo, cómo oras, y de repente tú dices: ¿otra vez a orar? O alguna vez vas a la iglesia y tú dices: otro servicio más. O tú escuchas a tus pastores: otra predicación más. O escuchas una adoración, otra adoración, y nunca cambia, siempre las mismas adoraciones. ¡Qué aburrimiento! Se pierde en el sentido de las cosas aquella persona que ha dejado el primer amor. Se pierde el sentido de ir a la iglesia. Ya no tiene sentido ir a la iglesia. Tengo sentido en mi trabajo, tengo sentido en mis proyectos, tengo sentido en mi matrimonio, tengo sentido en mis hijos, pero la iglesia ya no me atrae como antes. Ese era el primer amor, pastor, que yo le decía a usted: póngame a hacer lo que sea. Ahorita estoy muy ocupado para hacerlo. Se pierde el sentido de orar, de leer la Biblia. Se pierde el sentido de tener un matrimonio por estar tan preocupado por los afanes de la vida. Si no, dime cuántas personas están durmiendo todos los días con un desconocido. ¿Cuántos hombres se acuestan todos los días y ni siquiera han visto la cara de su esposa? Y ni siquiera hablamos de relaciones sexuales porque llevan hasta meses que nunca están, porque son de todo desconocidos durmiendo en una misma cama. ¿O cuántas veces los hijos ven a otras personas como sus padres, cuando su padre biológico está trabajando 24/7 pensando que por comprarle unos zapatos de 200,000 pesos es lo que mi chino necesita para que no lo humille? Lo que tu hijo necesita es amor, él necesita tiempo, necesita estar con su padre, que lo entienda, que lo hable, que lo ame, que lo consienta. Si tú pudieras hablar con tu esposa o con tu esposo y le pudieras decir: amor, escoge plata o tiempo para estar contigo, y te lo aseguro que una persona que aún te ame, que una persona que desee estar contigo, te dirá inmediatamente: no hay plata que pueda comprar una hora contigo. Yo prefiero estar todo el tiempo a tu lado, aún a saber que tal vez las cosas no puedan estar fáciles. Te prefiero a ti.
Pues déjame decirte que así es Dios. Dice la palabra de Dios: si como a la plata me buscares, si como al oro me escudriñares. Dios sintiéndose celoso de un pueblo que prefiere las riquezas antes del Dios de las riquezas. Un pueblo que prefiere más las bendiciones de Dios que Dios quien bendice. No hay peor cosa que un esposo prefiera a su esposa por sexo y no por lo que ella representa para él. No hay peor cosa que unos hijos quieran estar por su padre por lo que el padre le ofrece con la plata y el dinero que gastan, que por el hecho de ser su padre. Cuando algo se pierde, se olvida. Se olvida el motivo del por qué trabajamos. Se olvida al Dios que trabajamos. Por eso yo te digo, acuérdate de cuántas horas orabas por tener un esposo, por tener una esposa. De cuántos pactos, cuántas siembras, cuántos compromisos hiciste con Dios por tener esa persona a tu lado. Y una vez que Dios te la dio, respondió esa oración, entonces tienes motivos para dejarlo a Él, fuente de agua viva, por ir a cavar cisternas rotas. Acuérdate de cuánto tiempo te desgastaste, no faltando a un servicio de la iglesia para que Dios te abriera una puerta de un negocio. Acuérdate de cuánto tiempo te desgastaste por buscar su presencia. Y una vez que Dios te bendijo, entonces te olvidaste de quién te bendijo, quién te abrió esa puerta que tanto estaba necesitando. Acuérdate. Cuando se pierde, se olvida. Se olvida el motivo del por qué trabajamos, se olvida al Dios a quien trabajamos. Se pierde la cualidad más hermosa que Dios puso en el hombre. Y es la cualidad que durante 5 años he tratado de permanecer. Que durante 5 años, mire mi hermano, esto que te voy a decir, esta simple palabra ha costado divorcios. Esta simple palabra que se ha perdido ha costado ministerios. Iglesias se han destruido por perder esa simple palabra. Y antes de decirte esta palabra, te voy a hablar de una de las películas favoritas mías. De una cadena de televisión o de hacer películas, no sé cómo se llama DreamWorks. Ellos sacaron una película llamada El origen de los guardianes. No sé si alguno se ha visto esa película tan linda que pasa normalmente en diciembre. Y en esa película del origen de los guardianes dice que el hombre de la luna escoge personas ordinarias para trabajos extraordinarios. Y entonces ahí aparecen varias personas. Escogen a un hombre que se convirtió en Jack Frost. También escogieron a una mujer que se convirtió en la hada de los dientes. Escogieron a otro para que se convirtiera en el conejo de Pascua. Escogieron a otro para que se convirtiera en Papá Noel. Y cada uno de estas personas fue escogida por una habilidad especial. Les voy a colocar unos ejemplos. Jack Frost fue escogido porque a todo le sacaba juego. Él con un simple barro podía formar tremenda fiesta. Él no necesitaba muchas veces como nosotros de tener muchas propiedades o tener un PlayStation 5 para poderse pasar una tarde feliz. No, el que estaba con Jack Frost se la disfrutaba con cosas simples y sencillas. El hada madrina fue escogida porque en su vida pasada era una mujer muy dadivosa. Pero algo que me llama poderosamente la atención de esta película, y yo sé que Dios habla mediante muchas cosas, es que llega una escena que me confrontó. Y dije, eso es, yo nunca había entendido, pero eso es, por fin encontré la palabra. Y Jack Frost estaba un poquito desanimado y estaba pensando que él no tenía las cualidades que tenían los demás, porque él veía a los demás que tenían poderosos poderes y él era como un estorbo, como que se habían equivocado con él. Entonces Papá Noel se lo lleva a un cuarto
Y en ese cuarto, y resulta que a Papá Noel hicieron bien gordo, fuerte, unos musculotes tatuados por todos lados. Y entonces le dice Papá Noel a Jack Frost: ¿cuál crees tú que es la habilidad que yo tengo? Y entonces Jack Frost lo dice: destruir cosas. Esa es la habilidad que tú tienes. Y le dijo: no, esa no es la habilidad que yo tengo. Entonces le muestra un capullo de muñecos y le dice: comienza a sacar los muñecos, así como una cebolla, tú la comienzas a mirar las capas que tiene. Y entonces le dice Papá Noel: la habilidad que yo tengo es el asombro. Diga conmigo: asombro. El asombro es la cualidad más grande que Dios le entregó al hombre. Es la capacidad de ser feliz con pocas cosas. Es la capacidad que Dios nos da a nosotros de poder encontrar el lado bueno a cualquier tipo de circunstancias. El asombro es un recurso del instinto para la autosuperación. Les voy a colocar unos ejemplos. A partir del asombro, Isaac Newton se preguntó por qué la manzana cae y no se vuelve a subir. Y a través de ese asombro se creó la ley de la gravedad. El asombro llevó a Jesús a posar en la casa de un hombre llamado Nicodemo. De cómo este tipo no le importó que la gente dijera lo que dijera, se montó en un árbol sicómoro y se quedó así, mirando a Jesús. Y cuando Jesús se dio cuenta de la maravilla de este hombre, al no importarle el qué dirán, montarse a un sicómoro, que es un árbol que no tiene ramas, es un árbol flaquito. O sea, ¿cómo estaba? Como una serpiente así agarrado. Y yo me imagino viendo a Jesús allá. Esas son las personas que arrebatan milagros. Son personas que no les importa incomodarse. No les importa entregar los zapatos, quitarse la ropa, así como David, y ponerse a danzar porque el arca de pacto está en casa. No le importa que tenga que gritar a los cuatro vientos que ama a Jesús, porque lo ama con todo su corazón. Son de esas personas que en su primer amor son cursis y en el matrimonio son más cursis. Y yo he visto matrimonios que yo digo: yo quiero ser como ese hombre, que llevan 10 años y todavía le da pena que su esposa le dé un beso. Ay, pastor, es que esos labios de mi esposa. Ya después de 10 años dice: uy, mi hija, vale, hace la boca a ver, pero que eso. Se pierde el asombro. Un matrimonio que pierde el asombro, lo digo nuevamente, son dos desconocidos viviendo bajo un mismo techo, con una firma donde dice que son el uno para el otro para toda la vida. Una iglesia que pierde el asombro es una iglesia que hace rato el Espíritu Santo los dejó. Y esta tarde, cuando estaba ahí hablando con el Señor, yo le decía: Señor, no permitas que en esta iglesia perdamos el poder del asombro. Que cada vez que estamos cantando una adoración, nuestro espíritu se quebrante. Que cada vez que estemos escuchando una palabra no diga: ay, ya he escuchado ese mensaje 500,000 veces. El mismo pastor hablando de lo mismo, no tiene nada nuevo que enseñar. Se pierde el asombro. Y una iglesia, un ministerio, un matrimonio, una persona que pierde el asombro, pierde el poder de poder alcanzar los milagros que Dios tiene. Por eso yo le dije esta tarde al Señor: quítame lo que sea, pero no me quites el poder de seguir asombrándome. De todas las mañanas levantarme a leer un versículo de la palabra y decir: wow, qué palabra tan hermosa me has dado, Señor. De arrodillarme a orar y 5 minutos en su presencia es lo máximo. De poder cantar una canción, la oración que cantaron la última. La tierra canta, ángeles se unen, y que tú sientas a los ángeles llegar. Pero yo he visto que ángeles se unen, canta santo. Levante las manos. Hace poco fui a una iglesia donde el músico decía: levante las manos, y había un hermanito que hacía así: oren,
quebrántese. Así exclusivamente, él cumplía un protocolo. Él decía, si me dicen que tengo que llorar, créame, lloro. Si dicen que me tengo que me arrodillo. Pero el asombro te hace hacer las cosas de manera natural. Te hacen quebrantarte. Mire, se reconoce un adorador a leguas. Un adorador se conoce a leguas porque en el momento de adoración se asombra por la grandeza de Dios a través de la melodía de una canción. Una pareja que tiene asombro se reconoce a leguas. A leguas usted dice, aún hay pasión, aún hay fuego en ese matrimonio. Se siente cuando uno está. Porque cuando tú pierdes el poder del asombro que tienes hacia alguien, lo buscas en otra persona. Si no, mira con la que me salió una persona. Y me dijo, pastor, yo le voy a dar una recomendación. Y yo le dije, ¿qué recomendación? Pastor, deje de predicar de manera muy sexual. Y yo dije, créame, me sentí incómodo. Deje predicar de manera sexual. Y yo le dije, ¿a qué se refiere? No, pues es que usted hace expresiones que lo hacen sentir cosas a uno. Y yo dije, yo me sentí incómodo. Porque tal y esa persona es casada, seguramente perdió el asombro por su esposa y lo está buscando en otro. Otra persona en medio de un servicio dijo, pastor, le tengo que decir algo. Gracias a Dios ya no están, para que no se ofenda. Pídele a la pastora que no se haga en la primera fila porque provoca mucho. Y mi esposa, usted la conoce, una mujer, una excelente mujer. Y ese tipo de personas perdieron hace mucho tiempo el asombro por su pareja y están buscando desesperadamente en quién encontrarlo. El asombro ve una solución para cada problema. La falta de asombro ve un problema para cada solución. Thomas Carlyle, un gran teólogo, filósofo, antropólogo, geólogo, dijo estas palabras: el asombro es la base de la adoración. Un verdadero adorador no puede escribir una canción si primero no se asombra de las grandezas de Dios. No le sale la melodía. Un verdadero predicador no es el que se sube a un altar a hablar de profundidades teológicas sin primero tener un encuentro personal con el Espíritu de Dios. Uno se para en este púlpito asombrado de la grandeza de Dios. Albert Einstein dijo estas palabras: hay dos formas de ver la vida. Una es creer que no existen los milagros y la otra es creer que todo es un milagro. Déjame decirte que para mí, desde que amanezco hasta que anochece, para mí todo lo que pasa en mi vida es el producto de un milagro de parte de Dios. Si yo como es porque Dios me ha dado bendición. Si yo me he visto es porque Dios me ha dado provisión. Si tengo a mis hijos sanos no es por lo buen padre que soy. Es porque tengo a un Dios que cubre con su sangre preciosa la vida de mis hijos. Si 8 meses después el COVID no ha tocado mi casa, no es porque he sido precavido y porque me he puesto tapabocas. Es porque la poderosa sangre de Cristo Jesús está sobre los dinteles de mi casa. Para mí todo lo que pasa alrededor de mi vida es el producto de un milagro. Eso hace el asombro. Tengo un trabajo, un milagro. Me encuentro un billete de 50,000, un milagro. Se fue la suegra, un milagro. Todo es un asombro. El asombro hace que las cosas pequeñas e insignificantes tomen valor en la vida de las personas. Hace poco hablé con una pareja de la iglesia que ellos sufrían de ataques fuertes en su relación. Y entonces en medio de ese cuadro de consejería, ella se para así toda altiva y dice: yo sí le voy a decir cuál es el problema. Este sinvergüenza lleva 5 años sin decirme que me ama, pastor. Es increíble, 5 años.
y todavía se acuerda cuándo fue la última vez que le dijo que lo amaba. Y él le dijo: ese es el problema, pues te amo. Pues te amo. Y ella le dijo: eso es todo lo que yo necesitaba de ti. Por eso no te daba cariño. Por eso me costaba abrazarte, porque no me decías que me amabas. Algo tan insignificante a los ojos del hombre detonó en ella un nuevo amor. Eso hace el asombro. Hacen que pequeñas cosas, que llevarle el tinto a tu esposa en la mañana, mira mi amor, un tintico, hace que despierte la llama de la pasión de esa mujer. Hace que sentarte 5 minutos con tus hijos para decirle: mi amor, ¿cómo te fue en este día? Cuéntame algo nuevo. Hace que en tus hijos despierte un respeto hacia sus padres. Quien pierde la capacidad de asombro, el sol lo quema, el agua lo estresa, los minutos parecen horas. Ay, ¿cuándo va a terminar el pastor? Uy, pero se está tardando. Uy, mire eso. Los días son eternos, porque hace rato dejaron el primer amor. El asombro se pierde cuando lo sagrado se vuelve común. Cuando algo tan importante como estar en una congregación ya se convirtió en un club, o peor aún, en un museo de gente vieja. O muchos lo agarran como un cine. Vamos a ver cómo está la película de hoy. Uy, yo veo a Oscar Grave, yo veo a Julie. Uy, mire. ¿Desde cuándo dejamos que algo tan sagrado como el Espíritu Santo, como la presencia de Dios? Usted piensa que la gente, y yo lo digo porque soy pastor y hablo por la iglesia que estoy pastoreando. Yo no quiero hablar por otra iglesia ni por otra gente, hablo por los que están aquí. Pero en medio de un parque, ahorita los cultos al parque, yo miro la actitud de la gente. Y si bien hay muchos que van a lo que van, hay otros cristianos de veras y muchos servidores de este ministerio que hace rato perdieron el primer amor y van como críticos de cine solo a criticar lo que ellos nunca hacen. Mire Andrea cómo está cantando, ni siquiera la conozco y ya el pastor la puso. Ni siquiera conozco. Yo sí tuve que pasar discipulado, milética, hermenéutica. A mí, ¿y cuándo? Mírela. El asombro se pierde cuando lo sagrado se vuelve algo común. Entonces la gente no va a buscar un encuentro con el Espíritu. Va a buscar que lo entretengan, que apacigüen su tiempo de no Netflix, porque están desesperados en cuanto termina el servicio para irme a ver Casa de Papel, pastor. Vamos a termine, corte. ¿Desde cuándo los milagros perdieron sentido? Mire, había gente, yo hablaba con mi esposa hace unos días de esto. Había gente que no han recibido su milagro. No lo han recibido. Y al principio iban a la iglesia a buscar su milagro desesperado. Ahorita ya no. No les importa los milagros. Si Dios lo hace o no lo hace, ya ni siquiera lo pido, pastor. ¿Para qué lo hago? Ya perdieron el primer amor. Porque es que cuando tú pierdes el primer amor, se pierde el sentido del porqué de las cosas. Lo digo por mi caso, porque yo recuerdo que con mi esposa, cuando yo la conocía, ella me metí una traga, pero brava. Que yo recuerdo que yo salía de trabajar a las 5 de la tarde, me iba a estar con ella, en el buen sentido de la palabra, a la casa de los suegros, hasta las 10:30 de la noche. Salía y apenas salía, celular. Y yo me iba en una bicicleta casi hora y media, casi 40 minutos para llegar a la casa, y era hablando por celular. Llegaba a la casa, me cepillaba hablando por celular, comía hablando por celular. 1:30 de la mañana y me tenía que parar a hacerla hablando por celular. Y llega esa conversación estúpida que uno dice: cuelga tú. No, mi amor, cuelga tú. Un día me colgó y me puse con rabia. Un día me colgó. ¿Por qué me colgó? Porque tú me dijiste. Porque en el primer amor uno está desesperado, uno cuenta. Alguien que pierde el primer amor, los minutos se vuelven horas.
alguien que está en el primer amor, las horas se vuelven minutos. Hay gente que nos escribe desde el martes, desde el miércoles: estoy esperando, pastor, el viernes, estoy esperando el domingo para ir al parque para recibir. Y hay otros que dicen: uy, ya llegó el domingo, otra vez a echarnos sola ya, y yo, y otra vez. Perdieron hace rato el primer amor. Y el Señor me dijo estas palabras: por eso es necesaria la aflicción, porque la aflicción viene para hacernos sensibles al toque de Dios. Nabucodonosor fue y devastó a toda Jerusalén y se llevó cautivo a todos los judíos a Babilonia. Después de 60 años, diga conmigo, 60 años. Después de 60 años, muchos de ellos volvieron nuevamente a Jerusalén, arruinada la ciudad, y entre ellos un hombre llamado Nehemías. Y él vuelve nuevamente encomendado por Dios para levantar los muros de Jerusalén. Y dice la palabra de la siguiente manera: escuchen bien esto, escuchen bien este pasaje de la Escritura. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza. No estaban con sillas acolchadas, no tenían una extrema música preciosa, estaban en ruinas. Seguramente se sentaban en la casa que destruyeron los babilonios. Pero en medio de esa destrucción, todo el pueblo se volvió en un solo hombre, en un solo sentir. ¿Y cómo cuesta poner en comunión la gente? Aquí estamos nosotros, un pequeño grupo, tratando de cuadrar algo para el 24. ¡Uy, qué pereza! Que si sale una cosa, que si sale la otra, niños inmaduros de 35 años, y una cosa, y que yo no quiero lechona, y que yo no quiero pavo, y que yo no quiero, vaya, que los bañen. Pero dice la palabra que después de 60 años de esclavitud estaban en un mismo sentir. ¿Por qué volvemos a Dios, el villano de la historia? ¿Por qué nos tiene que llevar a un COVID para que estemos en comunión? ¿Por qué nos tiene que llevar a un divorcio para que valores a esa mujer? ¿Por qué tu hijo tiene que estar en una UCI para que ahí sí estés pendiente de él? ¿Por qué somos así? Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza y dijeron a Esdras que trajese el libro de la ley de la cual Jehová había hablado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres. Escuche bien. Y leyó en el libro desde la madrugada hasta el mediodía. Desde la madrugada hasta el mediodía. Alguien que tiene el primer amor desea escuchar la palabra de Dios. Lo desea con todo su corazón. Y dice: desde la madrugada hasta la tarde, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, y bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande, y todo el pueblo respondió amén y amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinándose a tierra. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y le ponían sentido. ¿Desde cuándo dejaste de sentir? ¿Desde cuándo este libro se volvió un libro más de literatura? ¿Desde cuándo la iglesia se convirtió en un lugar de club? ¿Desde cuándo cantarle a Dios es cantarle a J Balvin o cantar una canción de Anuel AA? Siento lo mismo. ¿Desde cuándo dejamos de sentir? ¿Desde cuándo lo sagrado se volvió común? ¿Desde cuándo perdimos el poder del asombro? ¿Desde cuándo nos pasó eso, iglesia? ¿En qué momento el adorador se convirtió en un artista? ¿En qué momento el predicador se convirtió en un motivador? Tengo amigos que ya no son pastores, son motivadores. Ustedes ven en sus redes sociales, son pastores. No, soy coach. Coach. Señor, reprenda, y si estás viendo, arrepiéntete. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y le ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Escuche bien,
Mire lo que provocó esto. 60 años, acuérdense, 60 años de esclavitud. Llegaron a la tierra que estaba destruida y lo primero que hicieron fue leer la Biblia. Y dice la palabra, y Nehemías y el sacerdote Esdras dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. ¿Usted sabe lo que es leer, llorar mientras tú lees la Biblia? ¿Cuándo un versículo nos saca un bostezo? Salmo 23, donde el Señor es mi pastor y nada me faltará el lugar en que... Aleluya, ya leí, Señor, gloria a Cristo, alabado sea su nombre. Oh, aleluya. Mientras que Esdras leía la palabra, el pueblo se quebrantaba y lloraba. Pero hasta que alguien no pasa aflicción, no le da sentido a la palabra de Dios. Y si tú necesitas aflicción para volver al primer amor, créeme que Dios está a punto de quitar el candelero de mucha gente que me está viendo, para que vuelva nuevamente al primer amor. 60 años Dios permitió el cautiverio para que el pueblo volviera a sentir. O si no, mire la canción más famosa de Alex Campos. La escribió en el peor tiempo de su vida, al taller del maestro. Y él dice claramente que cuando le dio ese cáncer, que él no podía hablar, hasta en ese momento le encontró sentido al cristianismo. O si no, mire los grandes hombres de Dios, que hasta que no se han chocado con la realidad de la muerte de un hijo como Gigi Ávila, hasta en ese momento no entendió lo que es la misericordia y la gracia de Dios. Hasta que no viene un tiempo de COVID como estos, no valoramos estar. Usted no se imagina cuántos sinvergüenzas que nunca iban a la casa de Dios. 6 meses después me escribe: pastor, cómo anhelo ir a la iglesia. Y antes tocaba que rogarles para que estuvieran en la casa de Dios. O cuántos malos maridos me escriben: pastor, extraño a mi esposa. Y antes la golpeaban con sus palabras. Pero gracias a Dios que no todo es malo en esta predicación. Porque dice Ezequiel 36:26, alguien que reciba esta palabra: pondré en ustedes un corazón nuevo. Aleluya. Pondré en ustedes un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Quitaré de ustedes ese corazón duro como una piedra y les pondré un corazón que sienta. Hay gente que mientras que está escuchando esta palabra está cayendo de rodillas en el poder del Espíritu, porque por primera vez están sintiendo la presencia de Dios. Oh, Rashot alaba. ¿En qué momento la adoración se convirtió en canción? Que nos preocupamos más por la melodía y los acordes y nos olvidamos del impacto que viene a través de la adoración. ¿Desde cuándo la predicación se convirtió en motivación? ¿En qué momento nuestros hijos se convirtieron en un estorbo? ¿En qué momento mi matrimonio se convirtió en una esclavitud? ¿En qué momento el trabajo se convirtió en tu propia maldición? Cuando dejamos de sentir, dejamos de ser cristianos y nos volvemos críticos de cine. Y yo creo que la pregunta del millón esta noche sería: ¿cómo volver a sentir? ¿Cómo volver a hacer que lo común que lo sagrado no se vuelva común, pastor? ¿Cómo hacer para tener nuevamente asombro? Y la respuesta es muy sencilla: buscando la causa que lo provocó. Dice Apocalipsis 2:5: recuerda por tanto de dónde has caído. ¿Dónde? Diga conmigo, ¿dónde? Esa palabra ¿dónde? demarca año, día, hora, fecha, lugar, ropa que tenías, estado que estabas, con quién estabas, cómo estabas y de qué manera estabas. ¿En qué lugar, en qué hora, bajo qué circunstancias perdiste el primer amor? Acuérdate por favor en esta noche, ¿en qué momento ibas así? Y
comenzaste a descender? ¿En qué momento ibas a la iglesia con un corazón hermoso? ¿Y cuál fue el primer servicio de la iglesia que no te dio ganas de ir? A partir de ahí comenzó el punto de quiebre. Ahí comenzó. De ahí tienes que ver quién o qué causó que yo me comenzara a alejar del primer amor. De gente fría que está viendo esta transmisión, que ya no siente el poder de Dios. Matrimonios que están a punto de ser destruidos. Hijos que están a punto de ser quebrantados. Y hoy el Señor te está diciendo: recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Vuelve a ser esa mujer que oraba en la madrugada. Vuelve a ser ese adorador que pasaban horas en la presencia de Dios. Vuelve a ser ese esposo que antes añorabas por darle un beso a tu esposa. Ahora pueden pasar los días y ni siquiera te acuerdas de ella. Vuelve a ser ese pastor que amaba servir al Señor con las ovejas. Recuerda por tanto de dónde has caído. Y aquí viene la advertencia. Pues si no, vendré pronto. Vendré pronto. Y las profecías no solamente son de bendiciones, mis hermanos. Dios me habló que esto era una profecía que no está hablando para nada del rapto de la iglesia. Este pasaje no lo pueden asociar al rapto de la iglesia, porque el contexto está hablando de una iglesia que dejó el primer amor. Y dijo claramente el Señor: si no te arrepientes y no vuelves a hacer las primeras obras, vendré pronto y quitaré tu candelero de su lugar. El Señor me dijo claramente, y por eso yo le dije al liderazgo: me hacen el favor y se me conectan. Porque el Señor me dijo claramente: hay candeleros que van a ser quitados si no se arrepienten y vuelven al primer amor. Y si tú creías que eran tus capacidades quien atraías a los clientes, estás equivocado. Si tú piensas que es por tu conocimiento que tienes lo que tienes, estás equivocado. Hay un candelero sobre tu vida que hace que las bendiciones te sigan a ti y tú no las tengas que seguir. Y alguien que se le quita ese candelero, es lo que le pasó con Sansón. Perdió el Espíritu de Dios y no se dio cuenta. Y en un día le sacaron los ojos, le cortaron el pelo y lo pusieron a moler un molino. Arrepiéntete, o el Señor vendrá pronto a quitar el candelero, la fuente de bendición, las promesas que te ha hecho. Y te digo algo de parte de Dios: las bendiciones no se pierden, cambian de dueño. Y si hay gente desesperada por la bendición que tú tienes, ese candelero será para ellos. En vano la palabra dice que los últimos serán los primeros. Y hoy le estoy hablando a gente que están a punto de perder el candelero de parte de Dios. Arrepiente de tus pecados y vuelve a sentir la presencia de Dios. Vuelve a buscar tu rostro desesperadamente. Vuelve a comprometerte con la obra de Dios. Y esto no te lo digo porque necesariamente te estemos necesitando. Tú necesitas el candelero más de lo que yo te necesito a ti. Quiero que se ponga sobre sus pies, por favor. Levanta tus manos al cielo. Y esta es la noche de arrepentirnos. Si el evangelio para ti se han vuelto en algo común, si te dices ser cristiano y te da pereza orar, si te dices ser hijo de Dios y no pasas tiempo con Él, hoy el Señor te está advirtiendo como un padre le advierte a su hijo. El Señor lo hace con amor y te dice: por favor, vuelve a hacer las primeras obras. Por favor, vuelve a tener el primer amor.
vuelve a sentir lo que antes sentías. Muchas veces criticamos al esposo que se divorció de la esposa y lo murmuramos y lo señalamos. Mire, ahí está el que dejó a su esposa, dicen algunos. Ahí está el que dejó los hijos botados. Y lo que la gente no sabe es que muchas veces ese esposo se arrodilló llorándole a su esposa que le diera amor, que le diera tiempo, que pasara tiempo con él. Durante mucho tiempo ese hombre se lo pidió, hasta que el candelero se le quitó, se le fue el amor. Dice la palabra de Dios que el Espíritu nos anhela celosamente. Pero cuando el amor no es recíproco, Él busca a alguien que lo ame con todo su corazón. Y dice Lamentaciones 5:21, vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos, Señor. Renueva nuestros días como al principio. Señor, haznos sentir lo que un día sentimos. Despierta la pasión que un día, Señor, teníamos por tu iglesia. Despierta el valor de tener un matrimonio. Despierta, Señor, la pasión de tener a nuestros hijos. No nos hagas menospreciar, Señor. No nos deseches de tu presencia. No quites tu Santo Espíritu de nosotros. Señor, si he cometido pecados, hoy me arrepiento de ellos. Si tu iglesia, Señor, ha fallado, te pido misericordia por aquellos que no reconocen esta palabra y que piensan que están haciendo las cosas bien, cavando sobre cisternas rotas, preocupándose más por otras cosas que por tu reino. Señor, ten misericordia. No los quiero ver sin candelero. No los quiero ver sin el fuego de tu Espíritu. Perderte a ti, Señor, es perderlo todo. Levanta tus manos al cielo y dile: Señor, hazme sentir. Vamos, dile, iglesia, hazme sentir como al principio. Señor, despierta sobre tu pueblo nuevamente la pasión por buscarte. Despierta en nosotros, Señor, el deseo de levantarnos de madrugada y atender la voz que siempre nos llamas. Enséñanos, Señor, a valorar tu iglesia y a no cambiarla por un plato de lentejas. Enséñanos, Señor, a caminar en tu voluntad y no a caminar en nuestros propios pensamientos. Enséñanos, Señor. Hoy, Espíritu de Dios, te digo una vez más, como te lo dije esta tarde, con lágrimas en mis ojos: esta iglesia es tuya. Este es tu pueblo. Yo solo soy barro en las manos del alfarero. Un barro que toma valor por el contenido que tiene adentro. Señor, vuélvenos al primer amor. Vuélvenos a ese encuentro contigo. Así como esta canción de Jacobo Ramos que dice: vuélveme al lugar donde empezó nuestra amistad. Vuelve a sentir, Espíritu de Dios, sobre nuestra vida lo que un día sentimos en tu presencia. No permitas, Señor, que el enemigo se apodere de nuestros pensamientos y nos aleje de tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén y amén.